capítulo 20, versículo 21 al 23, quiero una más traer lo que son las partes o las piezas o los elementos que componen, que son esenciales en el cristianismo. Te lo voy a decir una vez más, por si acaso todavía estás tomando agua y no te pones atento a la predicación. Mira, escucha eso. Quiero hablar acerca de las piezas, de los elementos, de los componentes, de las partes que forman, que son esenciales y forman el cristianismo. Hoy día hay un entendimiento muy vago de lo que es la cristiandad o lo que es ser cristianos. Hoy día hay esa confusión en la vida de la gente, las personas, y piensan que por haber nacido en Estados Unidos ya son cristianos. Otros piensan que por venir a la iglesia ya son cristianos. Otros piensan de que por ser padres de hijos evangélicos ya ellos son cristianos. Otros piensan que por ser bautizados ya eso lo hace de cristianos. Otras personas piensan que porque leen la Biblia eso les hace ser cristianos. Otras personas piensan de que porque dan diezmos o ofrendas eso les hace ser cristianos. Otras personas piensan que por su forma de vestir o su forma de peinarse eso les hace ser cristianos. Hoy día quiero dedicar un tiempo para que veamos lo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos. Lucas registra esto. Pablo está predicando. ¿Se recuerdan de Eutico? Pablo está después de predicar ese largo sermón de más o menos de la mañana hasta el anochecer, y después comienza unos taquitos, unos burritos, siguió predicando hasta el alba. A ver si un día de esto tenemos la experiencia esa, que venimos a la iglesia y venimos para el servicio de la mañana pensando que el servicio va a ser de 2 horas, la predicación va a ser no más de 45 minutos y el Señor nada más empieza a trabajar en nuestras vidas y estamos aquí a mediodía, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde, las 8, las 9 de la noche, las 12 de la noche, nos detenemos un ratito para despertar los que se han dormido, nos echamos un taquito, un cafecito y le seguimos hasta el alba. Por lo menos 2, 3, a ver si ese día los veo aquí diciendo amén, gloria a Dios. Amén. Abra su Biblia y vamos a mirar a esto de qué es lo que es ser cristiano. Y escuche esto, y si algo aprenda esto. Ser cristiano es ser como Cristo. Allá en Antioquía, por primera vez se le llamó cristianas a las personas que vivían como Cristo. Unas personas que eran semejantes a Cristo, que eran seguidores de Jesucristo, que eran discípulos de Jesucristo. Allá en aquel entonces se les llamó cristianos. Yo quiero ver estos 3 elementos que el apóstol resalta en esta porción, estos 3 versículos, y hablar acerca de ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es el cristianismo? Y cuando hablamos de cristianismo estamos hablando del evangelio. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de las buenas nuevas. Cuando hablamos del cristianismo. Y estos elementos, si acaso se queda dormido, son 3 los que voy a resaltar hoy día. El arrepentimiento para con Dios, la fe en Jesucristo y los momentos difíciles que vienen a la vida de las personas. Es lo que Pablo dice en esa pequeña porción. Y él dice que este mensaje, era para judíos y para gentiles. En aquel entonces se dividía la humanidad en 2 tipos de personas. Eran los judíos y eran los gentiles. Así se dividía toda la raza humana. O si no era gentil, era judío. Y si no era judío, era gentil. Hoy día podemos decir que este mensaje es para hombres y para mujeres. Es para blancos y para morenos. Es para ricos y para pobres. Es para ancianos y para jóvenes. Es para personas que son ya de la primera generación o son de otra generación. Este mensaje es para guatemaltecos y para mexicanos. Este mensaje es para salvadoreños y para estadounidenses. En otras palabras, este mensaje es para cada uno de nosotros. ¿Está listo para escucharlo? Por lo primero que Pablo dice, escuche esto, mira el versículo 21. Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios.
El primer elemento, el primera pieza o el primer componente que Pablo menciona es de que tenía que haber un arrepentimiento para con Dios. Y el arrepentimiento es mucho más allá de un lamento. El arrepentimiento es mucho más allá de un remordimiento. El arrepentimiento es mucho más allá de un mal sentir pasajero. El arrepentimiento tiene que ver con cierto cambio de vida en la persona. ¿Me está escuchando, iglesia? Y las personas hoy día rara vez, o más bien continuamente, confunden lo que es arrepentimiento con lamento o remordimiento. Muchas personas hoy día se lamentan o hay cierto remordimiento, pero porque los hallaron en el pecado, porque los hallaron con las manos en la masa, como por ahí dicen. Pero no hay ese dolor porque han hecho algo que no es correcto. Porque el arrepentimiento produce dolor en la vida de la persona cuando la persona peca. Te lo voy a decir una vez más. Cuando la persona se arrepiente, la persona siente dolor, le duele haber pecado y se vuelve a Dios. Cuando la persona se arrepiente. Su arrepentimiento, escúchame bien aquí, es un cambio de mente en lo que concierne al pecado. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con mirar hacia el pecado y rechazarlo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse a Dios. Eso es arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento trae frutos, y uno de los frutos es un cambio de mente. Cuando la persona se arrepiente, cambia su manera de pensar. Cuando la persona se arrepiente, hay un cambio en la voluntad de la persona. ¿Me está escuchando, iglesia? Cuando la persona se arrepiente, hay un cambio de actitud en la persona. En otras palabras, hay un cambio de vida. Te lo voy a decir una vez más. Cuando la persona se arrepiente, no es que se lamenta o hay remordimiento o hay simplemente un mal sentir por lo que hizo, sino hay un arrepentimiento. La persona cambia de mente. Cambia su manera de pensar, especialmente en lo que concierne al pecado. La persona cambia de voluntad, la persona es cambiada en su voluntad. Ahora lo que hacía antes ya no lo hace porque hay un cambio de voluntad. La persona cambia su actitud y, en otras palabras, cambia su vida. Cuando la persona se arrepiente, hay un cambio radical en la vida de la persona. ¿Me está escuchando, iglesia? Por eso cuando miramos personas que entregan su vida a Cristo, no que reciben una religión, no que simplemente hay un remordimiento, un lamento en la vida de la persona, sino cuando la persona se arrepiente genuinamente y hay un arrepentimiento radical en su vida, hay un cambio, en muchas ocasiones instantáneo en la vida de la persona. Miramos que la persona actúa diferente, vive diferente, habla diferente, aún camina diferente, porque la persona se ha arrepentido. ¿Me está escuchando, iglesia? Y hay un cambio en su vida diaria, lo que hace diariamente, su vida cambia. En la mañana busca de Dios, en la mañana se dedica un momento por lo menos para orar, para buscar en la palabra el consejo divino. Mientras camina, medita en la palabra del Señor. Al hablar ya no le salen sapos y culebras, ahora le salen alabanza, ahora le salen cosas bondadosas, porque hay un cambio en la vida de la persona, porque se ha arrepentido. Cuando la persona se arrepiente, hay un cambio de relaciones. Ya la persona empieza a relacionarse con otro tipo de personas que piensan como él ahora o como ella ahora. No me escuchaste, iglesia. El arrepentimiento es esa manera de llegar, o ese camino de llegar a la conversión que no conocemos. Ese arrepentimiento es lo que hace posible el perdón de pecados. Y ese arrepentimiento es la puerta para la salvación. Te lo voy a decir una vez más para si no lo escuchaste. El arrepentimiento es la muestra, nos muestra el camino para que no podamos llegar a la conversión de nuestras vidas. El arrepentimiento es lo que hace posible el perdón de pecados, y el arrepentimiento es lo que nos lleva a nosotros, es la puerta que nos abre para la salvación, el arrepentimiento.
Por eso usted lee la Biblia y va a encontrar a un Juan Bautista que su predicación era esta. Y dice la Biblia, y se fue por toda la región continua al Jordán, dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esa era la predicación de Juan Bautista. La predicación de Jesucristo era esta: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Jesucristo, el arrepentimiento. La predicación de Pablo era esta, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Pedro predicó este mensaje: el Señor no retarda su venida, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa era la predicación del apóstol Pedro. Y la predicación de la iglesia es esta misma. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicare en su nombre el arrepentimiento de perdón de pecados. Ese es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia no es que la gente se sienta mal por lo que hizo, no que se sienta lamentándose por lo que hizo, no que haya remordimiento en su vida, sino el mensaje de la iglesia es que la persona se arrepienta de sus pecados. Oh, te faltó decir un buen amén, hermano. Y no que la persona se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Ahora, esto del arrepentimiento es una cuestión continua, porque todos los días fallamos. Nos esforzamos para vivir una vida para con Dios, pero de buenas a primeras fallamos en algo. Y tenemos que decirle, Señor, me arrepiento, Señor. Señor, ayúdame. Pero hay un dolor en la vida de la persona, hay un sentir de pesar en la vida de la persona. Y dice, Señor, me arrepiento, Señor. Y enfrenta una cosa y después se enfrenta a otra cosa y va a tener que arrepentirse otra vez de vuelta. Son unas palabras. El arrepentimiento es una cuestión de todos los días. Dice la palabra del Señor, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles se les ha dado el arrepentimiento para vida. Me gusta la Nueva Versión, le dice, Dios le da la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Cuando dice volverse a Él, habla de arrepentirse. Dios le da la oportunidad a ellos también de arrepentirse y alcanzar la vida eterna. En otras palabras, el primer elemento, la primera pieza, la primera parte del evangelio, del cristianismo, es arrepentimiento. El segundo, dice el apóstol Pablo, allí en el libro de Hechos capítulo 20, dice, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo, o la fe en nuestro Señor Jesucristo. Note ahora, subrayelo en su Biblia, subraya la palabra arrepentimiento y subraya la palabra fe. Fe. La fe salvífica que habla la Biblia es escuchar la obra de Cristo, es creer en la obra de Cristo y confiar en la obra de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la obra de Cristo, estamos hablando del sacrificio que Cristo hizo para pagar por nuestros pecados. Cuando hablamos acerca de la obra de Cristo, estamos hablando de la obra o de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Se lo voy a decir una vez más, porque esto es crucial. Nosotros tenemos que entender de que para poder nosotros obtener lo que se llama salvación o vida eterna, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que tener fe para con Jesucristo. Y tener fe es reconocer que el sacrificio de Cristo Jesús, que Él hizo más de 2000 años atrás, es suficiente para perdonar mis pecados, para limpiarme de mis pecados y para abrirme camino para entrar a la eternidad, para vivir con Dios por toda una eternidad. Y no, Jesucristo tratando de hacer entender a un hombre llamado Nicodemo. En Juan capítulo 3, él narra, Juan se sienta para escribir acerca de esta experiencia. Y aquí Jesucristo está tratando de
de convencer, y más que convencer, de enseñar a Nicodemo acerca de la obra de Dios en la cruz. Él trata de hacerlo entender que era la salvación. Y él lo lleva a un evento que ocurrió muchos años atrás y que Nicodemo está más bien relacionado con ello. Jesucristo lo lleva allá en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba deambulando por el desierto. Y dice la Biblia de que el pueblo pecó una vez más en el desierto. Entonces dice la palabra del Señor que Dios trae juicio sobre el pueblo de Israel y le manda serpientes venenosas. Entonces dice la Biblia de que viene el pueblo donde está Moisés y le dice: Moisés, hemos pecado contra Dios, ora por nosotros. Y la Biblia dice de que Moisés ora por ellos. Y en la oración, que ese diálogo con Dios, Dios le dice a Moisés: Moisés, ahora toma una asta y forma una serpiente de bronce y ponla sobre esa asta en medio del campamento, para que toda persona que sea mordida por una serpiente y quiera vivir, que solamente voltee a donde está el asta con esa serpiente y será sana la persona. Dice la palabra del Señor, si usted estuvo acá el libro el día viernes, estamos hablando acerca del libro de Números, y dice esta porción, Número 21:8: y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y era sano. Ahora Jesús toma este evento, esa historia o este acontecimiento, y le dice a Nicodemo estas palabras que son escritas en letras de oro hoy día. Le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, estoy leyendo Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y termina diciendo: y el que en él cree no es condenado, pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo le está tratando de poner en la mente de este varón, un conocedor de la Biblia, un conocedor de la Escritura. Le está diciendo: Nicodemo, la persona tiene que nacer de nuevo, tiene que tener fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo es creer en Él y confiar en Él. Fe en Jesucristo es reconocer que Él es Dios. He ahí la deidad de Jesucristo. Creer que Él nació de una virgen. Creer que Él vivió sin pecado en este mundo. Creer que Él hizo maravillas y milagros. Creer que Él murió en la cruz no por sus pecados, sino por los pecados de la humanidad. Creer que fue sepultado, pero que al tercer día Él se levantó de los muertos. Creer que ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por cada una de las personas que acuden a Él. Creer que Él vuelve una vez más a levantar a su iglesia. Y creer de que viene un día de juicio, de las palabras, viene un día que separará a las personas que van al cielo y personas que van al infierno. Eso es lo que es el evangelio. Dice la palabra del Señor de que hay un cielo hermoso, pero también hay un infierno terrible. Te lo voy a decir una vez más. Hay un cielo hermoso, pero también hay un infierno que es terrible. Y la Biblia me habla de que la única forma que yo puedo entrar al reino ese hermoso, al cielo ese hermoso, es a través de Jesucristo. Y la única forma que yo puedo evitar ir a ese infierno terrible es a través de la obra de Cristo Jesús.
Por eso el apóstol Pablo empieza a decir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree, a judío primeramente y también al griego. Él mismo dice, cuando le predica a aquel centurión que él lo había golpeado a unas horas antes, él le dice, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice el centurión y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo, escribiéndolo a los Efesios, a los de Éfeso, le dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan escribe estas palabras, y este es el testimonio. Aquí está el pink slip de nosotros como creyentes. Dice la Biblia: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro que eso, ni el agua cristalina. Y sigue diciendo: y estas cosas se han escrito para vosotros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y no se necesita no solamente arrepentimiento, sino necesita fe en Jesucristo. Te lo voy a decir una vez más. Pablo está hablando de esto y está diciendo: para que nosotros podamos tener seguridad y tener esas partes esenciales, elementales, indispensables, importantes que forman la cristiandad, hay que tener arrepentimiento de pecado y hay que tener fe en Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y no, hoy día se está hablando acerca de que somos muy cerrados los evangélicos, que porque mostramos solamente que hay un camino para llegar al cielo. Pues eso no lo inventaron los evangélicos, está escrito en la palabra del Señor. Y el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo: yo soy un camino, no, yo soy una verdad, yo soy una vida. No, Él no dijo eso. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, no importa qué tan rica sea la persona, qué tan importante sea la persona, qué tan famosa sea la persona, nadie viene al Padre sino a través de Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña. Escucha esto, hermano o hermana. Nosotros debemos de reconocer que Él es Dios. Mire, la palabra del Señor nos enseña que Dios lo reconoció, de que Jesucristo es Dios. Los demonios lo reconocieron, los ángeles lo aclamaron, la iglesia, los discípulos lo proclamaron. Y hoy día nosotros podemos decir: Él es nuestro Dios. Y todo lo que debemos de nosotros de hacer es confesar que Él es nuestro Dios, que somos pecadores y que la única forma de obtener perdón de pecados es a través de la obra de Cristo Jesús. Que la única forma de cambiar nuestra vida no es reformándonos, no irnos a un programa, sino entrar al Evangelio y dejar que la palabra de Dios empiece a obrar nuestras vidas. Como Pablo dijo en aquel día: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, todos nosotros estamos bajo instrucción. Por eso que tu hermano o tu hermana que tiene un ladito de ti se mira medio deformadita, ¿verdad? Y no se pintó todo lo que pudo, se arregló lo mejor que pudo, pero tú la miras y la miras medio deformadita. Y la razón es que está bajo construcción. Y hasta que esa persona no esté dentro de un cajoncito frío, entonces está graduando de su vida evangélica. Entonces dice la palabra del Señor, entonces Dios perfeccionará su obra en la vida de cada una de las personas. Ahora escucha esto, y yo quiero que si algo aprendes el tercer punto, porque aquí es donde muchas veces le fallamos. Pablo dice: el primer elemento, la primera pieza es el arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios, para con Dios, para con Dios. El segundo es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Y el tercero, mira lo que dice versículos 22 y 23. Ahora aquí estoy ligado en espíritu y voy a Jerusalén sin saber lo que allá me acontecerá. Salvo que el Espíritu Santo
en todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Permíteme hablarte este tercer elemento, tercera pieza que Pablo habla, diciendo de que hay una realidad de que vienen tiempos difíciles, de que van a venir tiempos difíciles. ¿Me está escuchando, iglesia? Y no, porque aquí muchas veces, nosotros como evangélicos, como creyentes, discípulos de Jesucristo, fallamos. Pablo dice, la verdad es esta, de que yo voy a Jerusalén y a través de donde voy caminando, lo que me viene revelando el Señor es de que me esperan prisiones, tribulaciones y sufrimientos. El apóstol Pablo, escuche esto, mira el sufrimiento como una parte, como un elemento, como un componente, como una pieza que es parte del evangelio. Mira, escucha esto, hermano, si no te has dado cuenta todavía. Van a venir tiempos difíciles en nuestras vidas. Van a venir situaciones dolorosas en nuestras vidas. Van a venir situaciones complejas a nuestras vidas. Van a venir situaciones agotadoras a nuestras vidas. Van a venir. El jueves, para aquellos que son santos y vienen los jueves, no el pasado sino el antepasado, hablé acerca de que no podemos vivir la vida para Dios o una vida para Dios y no experimentar sufrimiento de alguna forma. No podemos vivir la vida para Dios o una vida para Dios y no experimentar sufrimiento en alguna forma. Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice esas palabras, segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente o cristianamente o genuinamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Lo miró? No dice que algunos van a sufrir y otros van a llevársela suavecita. No. Pablo le dice a Timoteo, hijo amado, todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir radicalmente, todos los que quieren vivir genuinamente, van a padecer persecución. Mire, usted y yo vamos a sufrir por 5 razones. Primero, porque vivimos en un mundo que es anticristo, antidios y antibiblia. Vivimos en un sistema corrupto. Por eso vamos a sufrir. Lo segundo es porque cometemos errores y los errores traen consecuencias. De repente llegas al lugar donde no debiste haber llegado, o te casas con la persona que no te debiste de haber casado. No te muevas ahorita, tranquilo. Pero cometemos errores y por los errores que cometemos sufrimos. La tercera razón es porque las personas que están cerca de nosotros cometen errores y nos hacen sufrir a nosotros. Sufrimos no porque cometimos el error, sino personas que están cerca de nosotros cometieron el error y eso nos trae sufrimiento a nosotros. Sufrimos porque el enemigo está acechando en nuestras vidas como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sufrimos porque dentro de los planes de Dios hay cosas dulces y amargas. Hay cosas fáciles y cosas difíciles dentro de los planes de Dios. Pero me encanta lo que Pedro dijo en aquel día, porque mejor es que padezca haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios a que Él quiere, que haciendo el mal. Prefiero, dice, sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Es lo que Pedro dice. Y algunos van a enfrentar persecución, algún tipo de maltrato, algún tipo de azotes, o van a ser privados de su libertad. Dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Estoy leyendo primera de Pedro 1:6. Pedro dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pruebas, situaciones desagradables. ¿Algunos han enfrentado situaciones desagradables? Pruebas, situaciones difíciles, situaciones dolorosas. ¿Algunos han enfrentado algún tipo de pruebas? Diferencias con el cónyuge. ¿Algunos han experimentado eso? ¿Alguno ha experimentado esa desobediencia de los hijos? ¿Alguno ha experimentado ese dolor de que ellos se desvían y van por un camino equivocado? ¿Alguno ha experimentado eso? ¿Alguno ha experimentado esa prueba de el despojo de bienes, que la persona le roba cosas? ¿Ha experimentado esa escasez financiera? ¿O ha experimentado algún tipo de enfermedad en su cuerpo? Todos, dice el apóstol Pedro, tengan que estar afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, las pruebas, hermano, son reales, son verdaderas, son ciertas, van a venir a nuestras vidas. Sí, vamos a tener espinas en nuestro camino. Así como las rosas que son hermosas tienen espinas, así nuestra vida cristiana, que es hermosa, va a tener espinas. No, yo quiero que me entiendas bien, porque aquí es donde le fallamos. Las rosas son hermosas, pero tienen espinas. Y nuestra vida cristiana es una vida hermosísima, que yo no la cambiaría por nada, pero tiene espinas. ¿Cuántas personas viven en derrota, frustrados, en fracaso? Porque no han aprendido este principio, esta verdad, de que la vida cristiana no es como cuando la predicaban hace tiempo atrás, y hoy día se predica de una manera diferente, hablando de la prosperidad. Pero en tiempo atrás yo me recuerdo cuando yo empecé a escuchar el evangelio, el mensaje de aquel entonces era: venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Ese era el mensaje. Yo fui a varias iglesias en aquel entonces. Andaba con algunos de ustedes de iglesia en iglesia. No, yo fui fiel a mi iglesia. Dale volumen, brother, no te duermas. Pero la verdad es esta, hermano, de que va a haber dificultades. Y Pedro y Santiago nos dice a nosotros cómo debemos reaccionar antes los problemas o las adversidades. ¿Está listo para esto? Y no, Pedro y Santiago nos van a instruir a nosotros y nos van a decir: esta es la forma en que el creyente, el Hijo de Dios, debe de enfrentar los problemas, las dificultades, las adversidades. Esta es la manera. Y ellos nos van a enseñar que no es con enojo, no es amargándonos, no es en quebranto, sino es, dice, con gozo y con alabanza a Dios. Mira, dice la palabra del Señor, Santiago hablando de esto. Mira lo que dice: hermanos míos, porque esto es para los hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Lo miraste? Subráyalo. Tener por sumo gozo. No solamente tengas gozo. No, tener por sumo gozo cuando os halléis, no en una prueba, sino en diversas pruebas. Ellos nos van a enseñar a nosotros cómo debemos de enfrentar y debemos de cantar en el dolor. Debemos de cantar en la aflicción. Debemos de cantar en la pérdida. Debemos cantar en el problema. Ahora escucha lo que yo no dije. Yo no dije que hay que cantar por el dolor. Yo no dije eso. Yo no dije que hay que cantar por la aflicción. Yo no dije eso. Estaría loco si dijera eso. Yo dije que hay que saber cantar en la aflicción, en el problema, en la enfermedad, en la dificultad. Ahí hay que aprender a cantar. Ahora,
Pedro se va más lejos y dice esto en 1 de Pedro 4, 12 al 14. Márcalo en tu Biblia, hermano, te va a servir. Amados, o sea, los creyentes, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Lo miró? Sino gozaos. Por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Sabe qué es la palabra bienaventurados? Macarios, la máxima felicidad. Si sufres por Cristo, tienes la máxima felicidad. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, Él es glorificado. Mira lo que dice Santiago y lo dice Pedro. Ellos nos dicen que para enfrentar los problemas, los padecimientos, los sufrimientos, tenemos que llegar al punto de tener un sumo gozo cuando nos hallamos en esas pruebas. Algunos van a enfrentar enfermedades crónicas, o van a padecer maltratos, o van a tener problemas con su cónyuge inconverso, o van a tener sufrimiento por los hijos que se han revelado. Pero Pedro y Santiago dicen: no te sorprendas, no te sorprendas, no te extrañes. ¿Me estás escuchando, iglesia? Pedro dice: no te sorprendas de este fuego de pruebas que te ha venido, este montón de pruebas que te ha venido. No te sorprendas, como si cosa rara te hubiera acontecido. Lo primero es, no nos sorprendamos. Read my lips. Van a venir. Oh, pero es que yo soy el pastor de la iglesia. Van a venir. Oh, pero es que yo soy el anciano, la anciana de la iglesia. Van a venir. Oh, pero yo soy bien fiel, yo asisto a la iglesia todos los domingos. Van a venir. Y no te extrañes que tu cónyuge camine en camino equivocado, que tu hijo se rebele contra ti. No te extrañes, dijo Pedro. Segundo, gózate porque estás padeciendo los padecimientos de Cristo. Es lo que Pedro dice. Tercero, él dice: porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Permítame elaborar un poquito allí. Pedro dice: la verdad es esta, de que cuando vengan esos momentos difíciles a tu vida, no estás solo. Somos bienaventurados, tenemos la máxima felicidad, somos dichosos porque el Espíritu de Dios nos acompaña y está a nuestro lado. En la palabra Pedro dice: no te extrañes, pero la verdad es esta, de que el Espíritu de Dios está contigo. En otras palabras, no estás solo, no estás sola. Cuando pases por ese fuego de la aflicción, el Espíritu de Dios te acompaña. Cuando pases por ese intenso dolor, el Espíritu de Dios te acompaña. Cuando pases por ese oscuro problema, el Espíritu de Dios te acompaña. Cuando pases por ese vacío de abandono, el Espíritu de Dios te acompaña. Cuando pases por esa grande necesidad, no te preocupes, el Espíritu de Dios te acompaña. Cuando pases por esa lamentable soledad, no te preocupes, el Espíritu de Dios te acompaña. Cuando pases por ese desierto caluroso, no te preocupes, el Espíritu de Dios te acompaña. Cuando pases por ese momento desagradable, no te preocupes, el Espíritu de Dios te acompaña. En otras palabras, no estás solo, Dios está contigo. El Dios que es invisible se hace visible en la dificultad. Vamos, Él dice la palabra del Señor: Él va a estar a nuestro lado como poderoso gigante. Él va a estar a nuestro lado como el león de la tribu de Judá.
Él va a estar al lado de nosotros para que nosotros, si caemos, Él nos va a levantar. Oh, bendito sea el Señor. Por eso el salmista dijo estas palabras en aquel día: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos al clamor de ellos. Clama a los justos y Jehová los oye. Él los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ese es nuestro Dios. Por eso el salmista dijo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, y en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Él me juntará junto a aguas de reposo y me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice: y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente ungirán mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y luego dice: ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él dice: no tienes que seguir el bien y la misericordia. El bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová vas a morar por largos días. Bendito sea el Señor. Ahora mira lo hermoso. Ya se puede terminar, pero mira lo hermoso. Mira lo hermoso. Dice en la cuarta parte que Pedro habla, dice: porque Dios va a ser glorificado. Debemos de aprender a gozarnos porque Dios va a ser glorificado. La palabra dice: en la aflicción debemos de gozarnos porque en la aflicción Dios se glorifica. Debemos de gozarnos porque en el dolor Dios se glorifica. Debemos de gozarnos porque en el problema Dios se glorifica. En otras palabras, cuando desaparece el cáncer, Dios es glorificado. Cuando el cónyuge acepta a Cristo, Dios es glorificado. Cuando el hijo sale de las drogas, Dios es glorificado. Cuando los problemas se los solucionan, Dios es glorificado. Cuando vuelve aquel ser querido que tenía muchos años de no verle, Dios es glorificado. Cuando el doctor dice: no sé qué es lo que pasó, pero ya no tiene la enfermedad que te habían visto, Dios es glorificado. Cuando todo parece perdido, todo parecía perdido, todo parecía que ya era un caos, que no había solución, y viene la paz, viene la bonanza de Dios, Dios es glorificado. Por eso Pedro dice: debemos de aprender a gozarnos, porque vamos a ser pasados por el fuego. Y así como el oro es pasado por el fuego y sale más brillante, así nosotros somos pasados por el fuego, pero al salir salimos más brillantes. Es como aquella bolsita de té que es metida en un agua hirviendo, un agua caliente, es metida ahí, pero una vez que la bolsita esa es metida ahí, empieza un aroma agradable, y le empieza a tomar aquel tecito y sabe bien sabroso. Pero escucha esto: si no fuera por la agua caliente que estaba ahí, esa bolsita no hubiera podido dar ese aroma y ese sabor. Así es la vida cristiana. Cuando Dios nos permite a nosotros que entremos a ese momento difícil en nuestra vida, a esa agua caliente, el Señor quiere que salga aroma agradable delante de Él, que salga un sabor agradable delante de Él. Bendito sea el Señor. Pablo más bien, y ya termino con esto. En 2 de Corintios 12, 7 al 10 dice: para que la grandeza de las revelaciones no exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que Él que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, nota lo que dice el apóstol Pablo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. De buena gana me gloriaré más bien en aflicciones.
Y dice, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice, se me ha dado un aguijón, se me ha dado un problema. No se sabe qué es el problema. Si era que era problema de los ojos, que es muy posible ese era el problema, o era otro tipo de problema. Y es mejor que no nos haya dicho la Biblia, la palabra del Señor, qué era el problema, porque solamente lo aplicaríamos a ese tipo de situación. El apóstol Pablo lo dejó en el aire y dijo, se me ha dado un aguijón, un problema, una situación, un padecimiento, una prueba. Se me ha dado un sufrimiento, una tortura. Él le llama un mensajero de Satanás. Se me ha dado esto. Y el Señor no me lo ha quitado. No me quitó la situación, el problema, la aflicción, el dolor, el sufrimiento. No me lo quitó. Pero lo que sí me dio fue fortaleza. Y me dijo, bástate mi gracia. Porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso ahora cuando soy débil, me gozo. En las afrentas, me gozo. En las necesidades, me gozo. Mira, hermano, escucha eso. Dios nunca nos ha prometido un camino sin espinas. Nunca. Dios nunca nos ha prometido a nosotros que solamente vamos a tener días soleados. Él nunca nos ha prometido eso. Él nunca nos ha prometido que no vamos a tener inviernos de bajas temperaturas, donde va a haber fríos congelantes. Él nunca nos ha prometido eso. Él nunca nos ha prometido de que no va a haber veranos de altas temperaturas, en otras palabras, que va a haber calor abrasador. Él nunca nos ha prometido eso. Él nunca nos ha prometido años sin lluvias torrenciales. Él nunca nos ha prometido eso. Él nunca nos ha prometido vidas sin angustias y sin aflicciones. Él nunca nos ha prometido eso. Él nunca nos ha prometido matrimonios donde no hay diferencias y dificultades. Él nunca nos ha prometido eso. Él nunca nos ha prometido hijos que no van a pasar por tiempos de rebeldía y desobediencia. Él nunca nos ha prometido eso. Él nunca nos ha prometido tener cuerpos físicos que no van a tener enfermedades. Él nunca nos ha prometido eso. Él nunca nos ha prometido una vida que no tengamos experiencia, en que tengamos que despedir a un ser querido que ha partido a mejor vida o que ha muerto. Él nunca nos ha prometido eso. Lo que sí nos ha prometido es fortaleza en nuestras vidas. Lo que sí nos ha prometido es, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él nos ha prometido su presencia. Él nos ha prometido su compañía. Él nos ha prometido su ayuda. Él nos ha prometido su gracia. Él nos ha prometido su Santo Espíritu en nuestras vidas. Eso sí nos ha prometido. Dice la palabra del Señor, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos hijos, somos herederos y herederos de Dios. Y coherederos en Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La Biblia dice, hay partes, Pablo enseñando a la iglesia, hay partes, hay piezas, hay componentes de la vida cristiana. El primero, arrepentimiento para con Dios. El segundo, fe en Jesucristo. Y el tercero, la realidad de los momentos o de los tiempos difíciles. Ahora, yo no sé si pusiste atención en el canto que se cantó en el momento de la ofrenda. Yo no sé si tú pusiste atención a la letra. Pero la letra dice esto: tantas veces me cuestiono sobre las circunstancias y las cosas que no puedo entender. Muchas veces en las pruebas mi debilidad nubla mi visión. Y es entonces cuando mi frustración se desborda. Es entonces cuando recuerdo que nunca he sido abandonado. Nunca he tenido que soportar una prueba solo. Cuando miro todas las victorias, el Espíritu me levanta y a través del fuego
que mi debilidad, y es a través del fuego que mi debilidad se hace fuerte. Sigue diciendo el canto. Nunca prometió que la cruz no sería pesada y que la montaña no sería difícil de escalar. Nunca ofreció una victoria sin lucha. Dijo que la ayuda siempre llegaría a su debido tiempo. Solo recuerda esto. Cuando estés parado en el valle de la decisión y el adversario te diga que te rindas, solo aguanta. Nuestro Señor aparecerá y Él te llevará a través del fuego otra vez. Sé muy bien dentro de mí que un día voy a perecer. Si confío en la mano de Dios, Él me protegerá del fuego otra vez. Él nunca prometió que la cruz no sería pesada, que la montaña no sería difícil de escalar, que nunca ofreció una victoria sin lucha. Dijo que la ayuda siempre llegaría a tiempo. Solo recuerda que cuando estés parado en el valle de la decisión y el adversario te diga que te rindas, no te rindas, solo aguanta. El Señor aparecerá. Él te llevará a través del fuego. Solo aguanta. Nuestro Señor aparecerá y Él te ayudará. Yo no sé qué es lo que tú necesitas hoy día, hermano. Si necesitas arrepentirte, mira lo que dije. No lamentarte, no tener remordimiento, arrepentirte. Que te cause dolor el pecado que has cometido delante de Dios. Yo te voy a invitar que pases al frente. O quizás que tú digas, yo me he arrepentido, pero necesito fe. Fe. La fe se me debilita. ¿Por qué no vienes al Señor y le digas, Señor, fortalece mi fe, Señor? O quizás tú necesitas recordar que hay una realidad. Las adversidades, los tiempos difíciles son una realidad. Y no son solamente de ti, son de todos nosotros. Pero recuerda esto, Él está contigo.